A continuación, la seguridad social y tus derechos. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La Seguridad Social y tus Derechos, un programa dirigido para todas las personas y para conocer la realidad de la seguridad social y su derecho, con la conducción de la doctora Carmen Corral Ponce. La Seguridad Social y tus Derechos. Bienvenidos amigos a un programa más de la Seguridad Social y tus Derechos, a cargo de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social. Hoy tenemos como invitado especial al doctor Luis Vázquez. Él es ex director de Riesgos del Trabajo y ahora es actual decano de la Facultad de la Universidad Internacional del Ecuador, experto también en temas de seguridad social, y vamos a tratar el tema de justamente las prestaciones de riesgos del trabajo para que la ciudadanía pueda conocer esta prestación tan importante que a veces no es tan tomada en cuenta y sin embargo es fundamental para las prestaciones otorgadas sobre todo a los trabajadores en relación de dependencia. Bienvenido, doctor, al programa. Muchas gracias. Para mí un placer estar con usted. Gracias, doctor. Vamos a comenzar entonces con el concepto de riesgos del trabajo. ¿Qué significa? ¿Qué prestaciones tiene? ¿A cargo de quién está esta prestación dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Bueno, el seguro de riesgos del trabajo es una de las 4 direcciones que tiene la seguridad social. Es un seguro altamente especializado. Tiene muchos años de vigencia. Todos los países tienen este tipo de seguro precisamente porque protege a los trabajadores de las contingencias que son accidentes del trabajo y enfermedades ocupacionales. Básicamente los seguros de riesgos del trabajo tienen 2 vertientes, una prestacional económica y de prevención y una de salud. En nuestro caso, en el país, la parte de salud lo cubre el seguro de salud. Y la parte de prestaciones preventivas y económicas lo hace la Dirección Nacional del Seguro de Riesgos del Trabajo. Ahí le interrumpo, valdría la pena una aclaración. Las prestaciones de salud que otorga riesgos del trabajo por enfermedad profesional o por un accidente de trabajo, ¿de dónde sale el financiamiento? ¿Del seguro de salud o del seguro de riesgos? No, sale del seguro de riesgos, pero pues ese dinero nunca entra a la contabilidad del seguro, pasa directamente al seguro de salud. A las unidades médicas contra facturación, ¿sería? Sí, debería ser así. ¿Así debería ser? Así debería ser. ¿Y no es así? Pues no tenemos realmente, bueno, en mi tiempo no existían las cuentas de cuánto mismo se iba y cuánto se consumía, ¿no? Nosotros hemos considerado que como en todo lado debería haber una facturación que especifique cuánto se está consumiendo en este tipo de prestación. Considerábamos que el seguro de salud estaba consumiendo mucho más dinero del que recibía. Es curioso, pero en el Ecuador, hasta antes de la 513, que se hicieron una serie de cambios, recibía el 0.5%, eso está a cargo de los patronos. Este 0.5 es el aporte más bajo en Sudamérica. Si usted ve, para riesgos del trabajo. Para riesgos del trabajo. Si usted observa, por ejemplo, en la Argentina es más de 6 puntos. En Chile va desde 0.3 hasta 4, 5. En Colombia desde 0.3 hasta 8.7. Y el seguro siempre para riesgos del trabajo es un seguro con una tasa variable, no puede ser fija. Porque si la empresa se preocupa en hacer prevención, debería de cotizar menos. Aquí todos cotizan lo mismo. Y aquí usted acaba de topar un tema muy importante porque está señalando que el 0.5% es muy bajo para la prestación de riesgos del trabajo y sin embargo usted recordará que la resolución CD 501 le bajó el porcentaje de manera absolutamente ilegal porque ese 0.5% está previsto en la ley y sin embargo le bajaron al 0.20%, todavía afectándole aún más a esta prestación. Así es, todavía le bajaron más porque se consideraba que había un excedente. ¿Cuál era la explicación? No había un excedente, lo que pasaba es que hay un subreporte. La OIT estima
que se producen unas tasas promedios por accidentes, por enfermedades. 42 accidentes por cada 1.000 trabajadores, 8.3 fallecidos por cada 100.000 trabajadores, 5 enfermedades ocupacionales por cada 1.000 trabajadores. Entonces, eso aplicábamos esa tasa al número de afiliados. Teníamos que, es increíble el subregistro que existe, para que usted tenga una idea. No llegábamos a 17% de los accidentes, y en enfermedades ocupacionales sí es dramático, apenas el 3%. Entonces, ¿qué estaba pasando con el resto? No es que no habían accidentes, no es que no habían enfermedades, el asunto es que no se reportaba. Y entonces la gran mayoría iba al seguro general de salud individual y familiar. Entonces, eso también contribuía a que se desfinancie el seguro. Claro, es un tema muy importante, ¿no? Vamos por partes porque hay muchas cosas que cubrir. Entonces, el trabajador en relación de dependencia que sufre una enfermedad profesional o un accidente de trabajo está cubierto por riesgos desde el primer día. Así es. Esto es sui generis de los otros seguros, porque normalmente hay un tiempo de carencia, pero sin embargo riesgos del trabajo cubre desde el primer día a cargo del empleador. ¿Cómo está? O sea, usted dice que había excedentes, pero ¿está el seguro de riesgos en capacidad de cubrir desde el primer día de trabajo? De momento sí, porque no están sinceradas las cuentas. Es por todas estas este manejo que se lo ha hecho, pues que consideramos debía haber sido mejorado, ¿no? El sinceramiento de las cuentas en cada uno de los seguros. Ahí podríamos saber si era suficiente o no era suficiente. De momento, aparentemente así lo era. Pero si solamente haríamos una proyección de que se reportara el 50% de lo que realmente estaba ocurriendo. El seguro de riesgos del trabajo en 5 años ya no tendría fondos. Si solamente, es una situación dramática. Claro, si solamente se reportaría el 50%, no se diga el 100%. El empleador tiene la obligación de reportar. Esa es una de sus obligaciones, porque de lo contrario incurre en responsabilidad patronal. Tiene 10 días para reportar un accidente de trabajo, y mismo en enfermedad profesional, el momento en que ya se configura una enfermedad profesional, tiene que dar una notificación al IES. ¿Por qué es esto entonces de que no se reporta? Bueno, nosotros en los estudios realizados ya esto dentro de la parte académica hemos logrado determinar 3 causas para que no se reporte. En primer lugar, el miedo que tiene el trabajador de reportar, porque él también lo puede hacer, él o un familiar de él. Segundo, también el miedo que tiene el empleador después de que sea investigado y que se determine que no ha cumplido con normas de seguridad y salud. Y tercero, que se demoraba demasiado el seguro de riesgos en calificar accidentes y enfermedades. Un accidente tardábamos 2-3 meses y una enfermedad 6 meses. Entonces esto conspiraba contra una atención que uno desea sea inmediata. La calificación inmediata demore tanto. Recuerde que estamos reportando hasta el 2016, 2000, que tenemos las cifras, las actuales no las conozco. Teníamos alrededor de 20.000 accidentes de trabajo. Teníamos 400 enfermedades ocupacionales. Ve usted que nos parecerían cifras altas, pero siguen siendo muy pequeñas con relación a la población, a lo que debería. Y hay un dato muy interesante y que nosotros consideramos, pues, no fue tal vez la medida más acertada, de que se derogó la 333 y la 390, que se ocupaban precisamente de la parte preventiva. Este seguro tiene éxito si hay prevención. A ver, entonces hablemos ahora de la prevención, porque realmente es básico. Estamos hablando del SART, ¿no es cierto? El sistema de auditoría de riesgos del trabajo. Entonces, esta resolución se expidió cuando usted fue director de riesgos del trabajo. ¿O fue antes? No, fue mucho antes. Fue mucho antes. Yo estuve desde el 2013 hasta el 2015. Esta salió en el 2010 y su reglamento en el 2011. Fue mucho antes, ¿no? El SAT fue tal vez una de las cosas que más influyó en la prevención. ¿Qué era el SAT? ¿Cuál era el objetivo y qué comprendía? Básicamente era que las empresas conozcan la parte de legislación, las obligaciones que tiene. El Ecuador es uno de los países que menos cuerpos legales tiene en materia de seguridad y salud, apenas 42 a 43, versus Colombia, 117, por ejemplo.
Perú 76, y somos el único país que no tiene ley de seguridad y salud. Lo máximo que tenemos en la escala legal es un decreto ejecutivo de 1986, el 2393. Los otros son resoluciones que usted sabe tienen una jerarquía legal inferior. Y que efectivamente además han sido derogadas. Así algunas. Entonces, mire usted, ¿qué hicimos con esto? Automatizamos el sistema, cogiendo 3 principios de administración moderna: simplificar, automatizar y desconcentrar. Entonces, el empresario entraba, se autoauditaba y de manera automática sabía su nivel de cumplimiento. Y es un dato también que hicimos incluso una publicación en el exterior, fue inédito en Sudamérica. Y nuestro ejemplo lo siguieron países como Colombia, por ejemplo. Increíble. Pero este sistema fue derogado aquí en el Ecuador. Así fue. Y no supimos nunca la razón técnica ni legal para que hayan operado de esa manera. ¿Quién derogó esto? ¿El Consejo Directivo? El Consejo Directivo, sí. En algún informe que salió, pues se determinaba que no hubo el sustento técnico legal para hacerlo, ¿no? ¿Este informe de quién es? ¿De quién fue? Un borrador de informe de Contraloría que hicieron un análisis especial sobre el SART. Pues el definitivo ya nos llegará en su momento, ¿no? O sea que Contraloría, luego de un examen, determinó que no había sustento técnico ni legal para haber derogado. Sí. Este sistema tenía el propósito de justamente hacer que las empresas cumplan con lo mínimo de prevención para evitar precisamente estas enfermedades profesionales y los accidentes. Así es, y el dato curioso es que las empresas, primero esto era gratuito, funcionaba las 24 horas del día. Podían hacerse en varios periodos, ¿no? Si usted abría la auditoría, pues no le alcanzaba el tiempo o tenía dudas, pues ahí mismo tenía consultas legales, chat. Para poder implementar el sistema. Entonces, si a usted le preguntan cómo está pues no nos esperamos que las empresas, de las casi 17.000 empresas que se autoauditaron, confesaron que cumplían apenas con el 27.8% de los requisitos legales, lo cual, siendo un dato negativo, nosotros consideramos que era positivo, porque la raíz del cambio nace con el diagnóstico. Claro, si usted reconoce que está mal, pues quiere mejorar. La gran mayoría no sabía cómo estaba. Entonces esto fue un dato, incluso que la gente del OIT tuvo curiosidad de saber cómo el Ecuador pudo haber hecho una actividad de esta envergadura, de esta magnitud, y con los resultados que obtuvimos. Porque también hicimos un control de calidad. Consultamos a las empresas haciendo un muestreo estadístico científicamente realizado vía sorteo de cómo habían percibido las empresas, y el 93% de las empresas, a pesar de haberse calificado ellas mismas que estaban mal, consideraron que fue una herramienta útil que les sirvió para darse cuenta y mejorar. Y después saca una investigación en el año 2017 la Universidad SEC, un estudio científico publicado en una revista indexada, en la que determinan que en esos periodos en donde estuvo el SART hubo una franca mejoría de las condiciones de seguridad y salud. Después de eso, porque el estudio prosigue, es un diagnóstico de las condiciones de seguridad y salud, determinan que empieza a dispararse la siniestrabilidad laboral. Entonces, sin pasiones de ningún tipo, podemos determinar que lo que se hizo estuvo bien hecho. Consideramos científicamente probado que estuvo bien. Ahora, el SART tenía muchísimas exigencias y yo no sabía que en otros países existe una normativa muchísimo más extensa y estricta. De la lectura del SART, parecía un sistema muy estricto, y más aún si es que las empresas solo cumplían apenas del 27%. ¿No era demasiado estricto o está dentro de los estándares internacionales? Está dentro de los estándares internacionales. Solamente para que usted pues tenga un ejemplo. Mire, en el Perú, un incumplimiento de normas de seguridad y salud que lleven a una fatalidad o a una enfermedad de tipo catastrófica, tiene responsabilidad penal con prisión de 4 a 8 años. Aquí no. Totalmente estricto. Y si usted va, por ejemplo, a Colombia, un incumplimiento le eleva la prima hasta 8.7 puntos. Es decir, eso en nuestro país sería muy grave. Así es que no. Claro. Y estamos hablando de cuántos cuerpos legales existen. Más bien, esto lo que era un sistema más bien ordenado, ¿no? Y no era un invento tampoco nuestro, ¿no? Lo cogimos del Instrumento Andino de Seguridad y Salud, en donde lo especifica todos estos cumplimientos. Si una empresa, y ya en la práctica ecuatoriana, pongamos una mediana empresa, entre 50 y 100 trabajadores, o una gran empresa de más de 100, se ponía a hacerlo,
podía llegar a los estándares exigidos, que eran un 80%, entre 3 a 6 meses. Pero a su vez usted trabajando, pero claro, constantemente con una planificación para poder implementar todo esto en la empresa. Es que el sistema le indicaba cómo, en dónde estaban sus fallas y cómo debía hacerlo. O sea, que tampoco era ninguna cosa difícil de hacerlo. Difícil. Y recuerde que tenemos profesionales en el país preparados. Según nuestros registros, existen casi o cercanos a 4.000 profesionales en seguridad y salud, o sea, cantidad suficiente. O sea que sí existen. Existía la debida preparación y la derogación de esto contribuyó a que, pues, ve usted, la gente se preocupe menos. Figúrese lo que es de tener un sistema de gestión. Volvimos de auditorías, somos el único país ahora que no auditamos. Pero además, doctor, tiene que haberse realizado una inversión en este sistema, una inversión tanto de parte del IES como de parte de las empresas para poder implementar, y entonces eso quedó en el aire. Sí, así es, pero muchas de las empresas, y ve usted incluso las grandes empresas, incluso transnacionales, siguen utilizándoles porque les dio resultados. Claro. Y hacen más que por obligación, hacen porque creen, ¿no? Y el sistema no fue diseñado tampoco para que sea obligatorio. El sistema era más bien de carácter persuasivo, positivo, es decir, debería usted hacer, nunca se sancionó a las empresas por el incumplimiento. Pero sí tenía un régimen sancionatorio. Yo recuerdo que si es que se hacía una auditoría y tenía incumplimientos tipo A, tipo B, me acuerdo que había una escala en el SART y tenía ciertos números y no corregía, entonces ahí venían las sanciones y venía un aumento de la prima, ¿es así? Sí, había un plazo perentorio, cosa que nunca se llegó a hacer, ¿no? Y aún así, verás, si se le subía, continuábamos siendo el país que menos aportábamos. La experiencia, y usted como abogada, con mucha trayectoria exitosa profesionalmente, sabrá que si no existe una manera de decirle a usted, si no cumple con esto, pues tendrá que pagar de esta manera, nadie cumple. Así es. Ahora estamos en verdad. No, obviamente el hecho de exigir una implementación sin un régimen sancionatorio, pues no hubiera habido el suficiente incentivo. Pero este tema de la prima diferenciada me parece muy, muy interesante. Yo creo que en este momento en que se ha derogado el tema y se está pensando que se necesita urgentemente una reforma, sería muy interesante plantear esta reforma también en riesgos del trabajo, porque las empresas que cumplen pueden aportar menos y las empresas que usted acaba de señalar el ejemplo de Perú o de Colombia, en el momento en que incurren en incumplimientos de prevención, pues se les sube la prima y entonces ahí hay un incentivo grande. Ese debe de ser el mejor incentivo realmente. No debería de haber la sanción de responsabilidad patronal, porque eso da lugar a muchas tergiversaciones y subjetividades, que en último término las subjetividades todos tenemos la razón. En cambio, en esto, pues, ¿cómo hacen, por ejemplo, los chilenos? De acuerdo a la siniestralidad laboral y al nivel de cumplimiento, ellos tienen una prima. La prima no es que le impone el Estado, la misma empresa ya sabe, porque en otros países manejan las empresas privadas, ¿no? Es como cuando usted igual asegura su vehículo. Si usted pone dispositivos satelitales, si usted tiene precaución, paga menos. Pero si no se preocupa, si realmente a usted no le interesa, va a tener que pagar más. Entonces, nosotros consideramos, y experiencias exitosas de otros países, que la prima diferenciada es lo mejor, porque ahí todos estamos de acuerdo. No quiero pagar más, pues cumplo con las normas de seguridad y salud. Recuerde usted un dato que también es dramático, ¿no? Y poco conocido. Las enfermedades ocupacionales, el 40% cuando se diagnostican ya son incurables. O sea, porque ya están muy avanzadas, efectivamente. Es que son de difícil diagnóstico. Son de difícil diagnóstico porque van lentamente, claro. Y ya es demasiado tarde. Sí. Recuerde, la siguiente cifra. Ya tenemos el 40%, ¿verdad?, que no se cura. El 10% son incapacitantes, es decir, ya no van a poder trabajar. Usted. Y el 1% le llevan al fallecimiento. Si usted hace el cálculo de que de cada 100, los 50% de personas que son diagnosticadas tienen un pronóstico extremadamente negativo. Claro. ¿Y cuánto incide eso en la vida, en la capacidad productiva de un país? La OIT estima que la siniestralidad laboral por riesgos del trabajo le cuesta a un país como el nuestro el 10% de su Producto Interno Bruto. Es una cifra altísima, altísima. Poco conocida aquí, pero no por eso no deja de ser una realidad. Y por eso es que se debería justamente invertir, así como en el tema de salud, cuando hemos hablado aquí en el programa de salud, hemos visto la necesidad de que se invierta el tema y que se priorice la prevención.
exactamente lo mismo en riesgos del trabajo, con mayor razón, porque estamos hablando de estas cifras tan graves, ¿no? Pero si todas las actividades de gestión, hoy por hoy en el mundo, van a la parte preventiva, es incluso ahora, usted verá, se habla de la prospectiva estratégica, es decir, adelantarnos al futuro, incidir en él para que no sea benigno. Eso es lo que debemos hacer. No debería haber enfermedades ocupacionales, no debería haber accidentes del trabajo, o si los hay deberían ser pocos y no deberían de cursar con el nivel de incapacidad que producen. Entonces, ahí debe ser. Ahora, como la parte preventiva no es tan obvia, no es evidente, entonces ahí tiene el problema de que pues la gente no le da mucha importancia o no cree mucho en la prevención. Siempre es más objetivo construir un gran hospital que evitar que vayan enfermos, ¿no es cierto? Ahí está justamente, ese es el concepto que estos últimos 10 años se ha priorizado, que es precisamente ir hacia lo curativo con la construcción de hospitales, etcétera, en lugar de ir hacia lo preventivo, que es muchísimo menos costoso porque no se producen las enfermedades. Se calcula una relación de 1 a 5 o 1 a 8, es decir, prevenir me cuesta 1 y remediar me cuesta entre 5 a 8 veces más. Así de grande es la diferencia. Por eso es que usted verá en otros países trabajan muchísimo en esto, en la capacitación, en la formación. Aquí las universidades se comprometieron, universidades muy prestigiosas han producido profesionales de alto nivel y muchos de ellos incluso ahora en este campo sí se ha dado una fuga de cerebros, se han ido a trabajar en otros países porque la ley ahora ya no exige que sea un profesional de seguridad y salud de 4º nivel, sino dice técnico, o sea, de 2 años de formación, que nosotros consideramos que es muy poco. Y eso le baja el nivel, obviamente le baja el nivel totalmente. Nosotros debemos ir siempre, alguna vez se escuchaba decir que debemos ir hacia los estándares altos, no dar un retroceso a estándares bajos. Por supuesto. Es decir, en vez de ir para hacia arriba, para ir a una etapa de automatización de la era del conocimiento, pues mejor dijimos, no, que cualquiera lo haga, que cualquiera que esté armado de buena voluntad. Y hay un viejo adagio que dice, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Es verdad, es verdad. Ahora, doctor, si es que usted estuviera nuevamente, ya sea en la dirección de riesgos del trabajo o en la dirección general, o con poder para tomar decisiones sobre esta prestación tan importante, ¿cuáles son las medidas que usted haría para poder implementar este sistema de auditoría para que pueda haber una cultura de prevención en riesgos del trabajo? Bueno, estrictamente, pues fuera a que nunca debió haberse derogado. Pero de no ser así... El SAR, ¿no es cierto? Así es. Entonces, y volver a implementar el SAR. Sí, porque esto pues si hacemos un análisis técnico legal, pues cae por su propio peso. En segundo lugar, yo trabajaría en una reforma hacia la prima diferenciada, misma que debería de ser paulatina para que no produzca sobresaltos, debería de tardar de 1 a 2 años que la gente conozca, que a la postre cuando se van dando cuenta de los resultados que han obtenido, hay ejemplos de empresas grandes en el país en las que ellos acogieron esto y dijeron, no, esto nos sirve, nos ayuda. Pues si usted tiene gente trabajando en condiciones seguras y saludables, va a trabajar mejor. No solo porque se enfermen ni tengan accidentes, porque eso también es otro dato erróneo, que consideramos nosotros que los accidentes y las enfermedades son el único indicador de que las cosas no están saliendo bien, cuando no es ese. Hoy hablamos de la satisfacción laboral y de los costos. ¿Cómo estamos? ¿Usted está contenta donde labora? Si usted está contenta, ergonómicamente se estima que usted puede subir entre 10 a 15 puntos más su productividad sin tener que hacer ninguna inversión en ningún campo, solamente es la buena voluntad de cuando usted está en un ambiente agradable de trabajo, su nivel de rendimiento sube muchísimo más. Por supuesto, y obviamente en estas condiciones saludables el ambiente de trabajo es propicio, el trabajador se siente más contento y obviamente la empresa va a rendir más, pues sus productos van a salir, va a haber mayores resultados. Y entonces la conclusión es que tenemos que hacer esta reforma también urgente en riesgos del trabajo. Ahora ya se nos ha terminado el tiempo, pero quisiera invitarle en una próxima ocasión también para seguir profundizando, porque sabemos que el área de riesgos del trabajo también necesita una priorización y empujar esta reforma de la prima diferenciada que me parece tan importante y que sería un incentivo excelente para las empresas del país. Muchas gracias, doctor, y gracias a ustedes por su atención. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Seguridad Social y tus Derechos, un programa dirigido para todas las personas y para conocer la realidad de la seguridad social y su derecho, con la conducción de la doctora Carmen Corral Ponce. La Seguridad Social y tus Derechos.